En abril de 2013, en la ciudad costera de Málaga, un hombre llamado Jorge Mena murió solo en su pequeño apartamento del quinto piso. Tenía 58 años, había trabajado como portero del mismo edificio residencial durante más de 2 décadas, y su muerte por infarto parecía tan ordinaria como su vida había sido. Pero lo que los trabajadores de mantenimiento encontraron 3 semanas después, escondido detrás de un panel de la pared de su dormitorio, cambiaría para siempre la percepción de quién había sido realmente Jorge Mena. ¿Te has preguntado alguna vez qué secretos pueden esconder las personas más invisibles de tu vida cotidiana? Esas figuras que ves todos los días pero a las que nunca prestas verdadera atención. Jorge era exactamente eso, un hombre silencioso, meticuloso, que había pasado más de 20 años observando las vidas de otros desde la portería de un edificio de apartamentos en el barrio de La Malagueta, y lo que había estado registrando en secreto durante todo ese tiempo podría ser la clave para resolver algunos de los misterios más perturbadores que Málaga haya conocido. Jorge Mena no era el tipo de hombre que llamaba la atención. De estatura media, siempre vestido con uniformes impecablemente planchados, saludaba cortésmente a los residentes pero rara vez iniciaba conversaciones que fueran más allá de comentarios sobre el clima o preguntas rutinarias sobre correspondencia. Los vecinos lo describían como confiable pero distante, el tipo de empleado que cumplía sus funciones sin crear ondas, sin generar conflictos, sin dejar huella más allá de su competencia profesional. El edificio Mediterráneo, donde Jorge había trabajado desde 1991, era una construcción de 8 pisos ubicada en una de las zonas más codiciadas de Málaga. Sus 40 apartamentos albergaban una mezcla ecléctica de residentes, profesionales exitosos, jubilados acomodados, familias jóvenes con aspiraciones, y ocasionalmente, inquilinos temporales, cuyas historias personales permanecían deliberadamente vagas. Jorge conocía a todos por nombre, sabía sus horarios, sus hábitos, sus visitantes frecuentes, y aparentemente, mucho más de lo que cualquiera hubiera imaginado. La mañana del 15 de abril de 2013, Jorge no apareció en su puesto habitual, en la recepción del edificio. Los residentes que intentaron recoger correspondencia o solicitar servicios encontraron la portería vacía, algo completamente inusual en un hombre cuya puntualidad había sido legendaria durante más de 2 décadas. Cuando el administrador del edificio utilizó su llave maestra para acceder al apartamento de Jorge, lo encontró en su cama, aparentemente víctima de un infarto masivo que había ocurrido durante la noche. Los paramédicos confirmaron que la muerte había sido natural, probablemente causada por años de hipertensión no tratada y el estrés acumulado de una vida solitaria. No había signos de violencia, no había evidencia de sustancias tóxicas, no había nada que sugiriera que la muerte de Jorge fuera algo más que una tragedia médica rutinaria. El apartamento estaba ordenado con la precisión militar que caracterizaba todos los aspectos de la vida de Jorge, sin indicios de que hubiera sabido que se acercaba su final. La empresa de mantenimiento contratada para limpiar y preparar el apartamento para un nuevo inquilino comenzó su trabajo 3 semanas después del funeral de Jorge. Era una tarea rutinaria: embalar las pocas pertenencias personales, reparar pequeños daños, y asegurar que el espacio estuviera listo para ser rentado nuevamente. Pero cuando uno de los trabajadores intentó reparar una grieta en la pared del dormitorio, descubrió que el panel de yeso estaba suelto, como si hubiera sido cuidadosamente removido y reemplazado múltiples veces. Detrás del panel, envuelto en plástico para protegerlo de la humedad, había un cuaderno de tapa dura de color negro. No era un diario personal típico, sino más bien un registro meticuloso, escrito con la letra pequeña y precisa de Jorge, que documentaba eventos específicos que habían ocurrido en el edificio Mediterráneo durante los últimos 16 años, y lo que contenía ese cuaderno haría que cualquiera que lo leyera cuestionara todo lo que creía saber sobre la naturaleza de la observación silenciosa. El cuaderno comenzaba con una entrada fechada el 23 de octubre de 1997, escrita en el estilo directo y sin emociones que caracterizaría todas las entradas posteriores.
Jorge describía la desaparición de Elena Vázquez, una mujer de 35 años que había vivido en el apartamento Tres Vites durante 6 meses. Según Jorge, Elena había llegado al edificio en abril de 1997, pagando siempre su renta en efectivo y evitando interacciones sociales con otros residentes. La entrada detallaba cómo, en la noche del 23 de octubre, Jorge había observado a Elena salir del edificio a las 11:15 de la noche, llevando solo un pequeño bolso de mano. Lo inusual, según Jorge, era que Elena había dejado todas las luces de su apartamento encendidas y había dejado la puerta ligeramente entreabierta, como si hubiera salido con la intención de regresar en pocos minutos. Pero Elena nunca regresó. Jorge escribió que había esperado hasta las 3 de la madrugada antes de decidir investigar. Utilizando su llave maestra, había entrado al apartamento de Elena y había encontrado una escena que lo había perturbado profundamente. Toda la ropa de Elena seguía en los armarios, sus artículos de higiene personal estaban en el baño, había comida fresca en el refrigerador, y había un billete de avión a Buenos Aires con fecha abierta sobre la mesa de la cocina. Pero Elena había desaparecido como si se hubiera evaporado. Lo más inquietante, según Jorge, era que 2 días después de la desaparición de Elena, un hombre bien vestido había llegado al edificio con una orden de desalojo firmada por Elena, autorizándolo a recoger todas sus pertenencias. Jorge había tratado de contactar a Elena para confirmar la autenticidad de la orden, pero su teléfono había sido desconectado. Cuando Jorge había mencionado sus preocupaciones al administrador del edificio, le habían dicho que Elena había pagado una penalización por romper su contrato de arrendamiento y que el asunto estaba resuelto legalmente. Pero Jorge no había quedado satisfecho con esta explicación. En entradas posteriores del cuaderno, documentaba sus intentos de investigar el paradero de Elena. Había contactado a la aerolínea para preguntar sobre el billete a Buenos Aires y había descubierto que nunca había sido utilizado. Había hablado con los pocos residentes que recordaban a Elena, y todos habían confirmado que parecía ser una mujer estable, sin razones obvias para desaparecer repentinamente. La siguiente entrada significativa en el cuaderno estaba fechada el 17 de febrero de 2002, y se centraba en lo que Jorge describía como el accidente de ascensor que había resultado en la muerte de Ramón Herrera, un contador de 62 años que había vivido en el apartamento 7A durante 8 años. Jorge ponía la palabra accidente entre comillas, sugiriendo que tenía dudas sobre la naturaleza oficial de lo que había ocurrido. Según Jorge, Ramón había sido un hombre extraordinariamente cuidadoso con su seguridad personal, alguien que siempre revisaba los sistemas mecánicos del edificio y que había expresado preocupaciones específicas sobre el mantenimiento del ascensor en las semanas previas a su muerte. Jorge había registrado varias conversaciones donde Ramón había mencionado ruidos extraños y movimientos irregulares del ascensor, especialmente durante las horas nocturnas. La noche del 17 de febrero, según Jorge, había escuchado el sonido del ascensor funcionando repetidamente entre la medianoche y las 2 de la madrugada, algo inusual ya que la mayoría de los residentes ya estaban en sus apartamentos a esa hora. Jorge había decidido investigar y había encontrado a Ramón atrapado entre el segundo y tercer piso, aparentemente víctima de un mal funcionamiento catastrófico que había causado que el ascensor se detuviera abruptamente y luego cayera varios metros. Pero lo que había perturbado a Jorge era que, cuando había llegado la empresa de mantenimiento de ascensores la mañana siguiente, habían encontrado evidencia de que alguien había manipulado los sistemas de seguridad. Los técnicos habían mencionado casualmente que los cables de freno habían sido cortados parcialmente, de una manera que habría causado una falla retardada exactamente del tipo que había matado a Ramón. Jorge había intentado reportar esta información a la policía, pero su testimonio había sido descartado porque no tenía conocimiento técnico sobre ascensores y porque la investigación oficial había concluido que Ramón había muerto en un accidente causado por mantenimiento deficiente. La empresa de ascensores había pagado una compensación a la familia de Ramón, y el caso había sido cerrado sin investigación adicional. Sin embargo, Jorge había continuado investigando por su cuenta,
había descubierto que Ramón había estado trabajando como contador para varias empresas pequeñas en Málaga, incluyendo algunas que aparentemente habían estado involucradas en actividades financieras cuestionables. Jorge especulaba en su cuaderno que Ramón podría haber descubierto irregularidades contables que habían puesto su vida en peligro. La entrada más perturbadora del cuaderno estaba fechada entre agosto y septiembre de 2009 y describía lo que Jorge llamaba el intercambio de identidades que había involucrado a dos residentes del edificio, María Sánchez, que había vivido en el apartamento 6C desde 2007, y una mujer que había comenzado a aparecer en el edificio reclamando ser María Sánchez pero que claramente era una persona diferente. Jorge describía cómo la María original había sido una mujer de 43 años, divorciada, que trabajaba como enfermera en el Hospital Clínico de Málaga. Era una persona sociable que había establecido relaciones amistosas con varios vecinos y que había sido reconocible por una cicatriz distintiva en su mano izquierda, resultado de un accidente de cocina que había ocurrido durante su infancia. Según Jorge, durante las 2 primeras semanas de agosto de 2009, María había estado actuando de manera extraña, había estado recibiendo visitantes nocturnos inusuales, había estado haciendo y recibiendo llamadas telefónicas a horas extrañas, y había parecido nerviosa y distraída durante sus interacciones normales con Jorge y otros residentes. Jorge había notado que María había comenzado a usar guantes incluso en días calurosos, ocultando sus manos de una manera que había parecido deliberada. El 28 de agosto, Jorge había observado a María salir del edificio muy temprano en la mañana, llevando varias maletas grandes. Había parecido apurada y había evitado el contacto visual con Jorge cuando había pasado por la recepción. Jorge había asumido que María se estaba yendo de vacaciones, pero había notado que no había mencionado ningún viaje en las conversaciones previas. 3 días después, el 31 de agosto, una mujer había llegado al edificio reclamando ser María Sánchez y solicitando acceso al apartamento 6C. Esta mujer había tenido aproximadamente la misma edad y estructura física que María, pero Jorge había notado inmediatamente que había diferencias significativas. La nueva María tenía un acento ligeramente diferente, usaba maquillaje de una manera que la María original nunca había hecho, y no tenía la cicatriz característica en su mano izquierda. Cuando Jorge había expresado confusión, la nueva María había proporcionado identificación oficial que la identificaba como María Sánchez, había tenido las llaves correctas del apartamento, y había conocido detalles específicos sobre la vida de la María original que habrían sido difíciles de obtener para un impostor. Jorge había estado tan desconcertado que había decidido no confrontar la situación directamente, pero había comenzado a documentar meticulosamente cada interacción con la nueva María. Durante las semanas siguientes, Jorge había observado que la nueva María había estado actuando de manera completamente diferente a la original. Había evitado a los vecinos que habían sido amigos de la María original, había cambiado sus horarios de trabajo, reportando un traslado a un hospital diferente, y había comenzado a recibir correspondencia dirigida a nombres que Jorge nunca había visto asociados con el apartamento 6C. Jorge había intentado investigar qué había pasado con la María original contactando el hospital clínico donde supuestamente había trabajado. Había descubierto que una María Sánchez había renunciado a su posición a finales de agosto, citando razones personales, pero cuando había pedido hablar con supervisores que habían conocido a María personalmente, había encontrado respuestas evasivas y contradictorias. La nueva María había continuado viviendo en el apartamento 6C durante varios meses, manteniendo un perfil bajo y evitando interacciones sociales que podrían haber expuesto su impostura. Jorge había documentado cada detalle de su comportamiento, creando un registro detallado de las diferencias entre las dos mujeres que había sido lo suficientemente específico como para convencer a cualquier investigador serio. Pero cuando Jorge había intentado reportar la situación a las autoridades, había encontrado el mismo escepticismo que había caracterizado sus intentos anteriores de reportar actividades sospechosas en el edificio. La policía había revisado la identificación de la nueva María, había confirmado que era legalmente María Sánchez,
y había concluido que Jorge estaba confundido o posiblemente sufriendo de paranoia relacionada con la edad. El cuaderno contenía docenas de otras entradas que documentaban incidentes menores pero persistentemente extraños, residentes que habían cambiado repentinamente sus patrones de comportamiento, visitantes nocturnos que nunca se habían identificado, conversaciones telefónicas que Jorge había escuchado accidentalmente y que habían sugerido actividades ilegales, y una red compleja de relaciones entre residentes que había parecido estar basada en algo más que casualidades residenciales normales. Jorge había teorizado en sus escritos que el edificio mediterráneo había estado siendo utilizado como una especie de estación de tránsito para personas involucradas en actividades criminales que requerían cambios de identidad o desapariciones temporales. Había especulado que la ubicación del edificio, su proximidad al puerto de Málaga, y la naturaleza transiente de algunos de sus residentes lo habían convertido en un lugar ideal para operaciones que requerían discreción y anonimato. Lo más inquietante sobre las observaciones de Jorge era su nivel de detalle y precisión. Había registrado fechas específicas, descripciones físicas detalladas, números de matrícula de vehículos, y patrones de comportamiento que habrían sido difíciles de fabricar o de recordar incorrectamente. Sus entradas habían sido escritas en tiempo real, con fechas que correspondían a eventos que podían ser verificados a través de registros oficiales. Cuando el cuaderno fue entregado a la policía por los trabajadores de mantenimiento que lo habían encontrado, fue examinado por el Departamento de Investigaciones Criminales de Málaga. Los investigadores revisaron las entradas más significativas y encontraron que muchos de los nombres, fechas y eventos que Jorge había mencionado correspondían a casos reales que habían sido archivados como accidentes, desapariciones voluntarias o incidentes sin resolver. Elena Vázquez había sido efectivamente reportada como desaparecida en octubre de 1997, pero la investigación había sido cerrada cuando se había asumido que había decidido mudarse a Argentina sin notificar a las autoridades locales. Ramón Herrera había muerto en un accidente de ascensor en febrero de 2002, exactamente como Jorge había descrito, y la investigación oficial había concluido que había sido causado por mantenimiento deficiente. El caso de María Sánchez había sido más complicado de verificar, pero los registros del hospital clínico confirmaron que una enfermera con ese nombre había renunciado a su posición en agosto de 2009, y había habido reportes informales de colegas que habían notado cambios en su comportamiento antes de su renuncia. Sin embargo, a pesar de estas correspondencias, la investigación policial concluyó que el cuaderno de Jorge representaba las observaciones de un hombre solitario cuya imaginación había transformado coincidencias normales en teorías conspiracionales elaboradas. Los investigadores argumentaron que Jorge había tenido acceso a información pública sobre los incidentes que había descrito, y que había construido narrativas ficticias alrededor de eventos reales para entretenerse durante sus largas horas de trabajo solitario. El caso fue archivado oficialmente en septiembre de 2013, 6 meses después de la muerte de Jorge, sin investigación adicional. El cuaderno fue catalogado como evidencia en un caso cerrado y almacenado en los archivos del departamento, donde permaneció hasta que cambios en las leyes de acceso público permitieron que los registros fueran revisados por investigadores independientes. En 2018, un periodista de investigación llamado Carlos Mendoza obtuvo acceso a los archivos del caso y decidió verificar independientemente las afirmaciones contenidas en el cuaderno de Jorge. Lo que Mendoza descubrió fue una serie de correspondencias inquietantes que sugerían que Jorge podría haber estado documentando actividades criminales reales en lugar de fabricando teorías conspiracionales. Mendoza encontró que Elena Vázquez nunca había llegado a Argentina, a pesar de que su desaparición había sido oficialmente atribuida a emigración voluntaria. Los registros de inmigración no mostraban evidencia de que Elena hubiera salido de España, y su pasaporte nunca había sido utilizado después de octubre de 1997. Más perturbador aún, Mendoza descubrió que el hombre que había recogido las pertenencias de Elena había proporcionado una identificación falsa y que nunca había sido localizado por las autoridades.
La investigación de Mendoza sobre la muerte de Ramón Herrera reveló que la empresa de ascensores que había sido responsable del mantenimiento había estado involucrada en varios otros accidentes sospechosos en edificios de Málaga durante el mismo periodo. Varios técnicos que habían trabajado para la empresa habían sido posteriormente arrestados por conexiones con actividades criminales, aunque nunca en relación específica con los accidentes de ascensores. El caso de María Sánchez había resultado ser el más complejo de verificar, pero Mendoza había encontrado evidencia circunstancial que sugería que Jorge podría haber estado correcto sobre el intercambio de identidades. Registros financieros habían mostrado que la cuenta bancaria de María había sido utilizada para transacciones grandes e inusuales después de su supuesta renuncia del hospital, y había habido reportes de que una mujer que se identificaba como María Sánchez había estado involucrada en actividades inmobiliarias sospechosas en otras partes de Andalucía. Mendoza había intentado localizar a la María Sánchez que había estado viviendo en el edificio Mediterráneo después de 2009, pero había descubierto que había desaparecido sin dejar rastro en 2012, aproximadamente un año antes de la muerte de Jorge. El apartamento 6 había sido abandonado con varios meses de renta impaga, y no había habido contacto posterior con ninguna persona identificada como María Sánchez. La investigación de Mendoza había sido publicada como una serie de artículos en un periódico local de Málaga, generando renovado interés en el caso y especulación sobre si Jorge había sido un testigo silencioso de actividades criminales sistemáticas o simplemente un hombre solitario con una imaginación hiperactiva. La policía había rehusado reabrir oficialmente las investigaciones, citando falta de evidencia nueva y la naturaleza especulativa de las afirmaciones de Jorge, pero la pregunta que seguía atormentando a todos los que habían leído el cuaderno de Jorge era simple pero profundamente perturbadora. ¿Qué había hecho Jorge que lo había mantenido seguro durante todos esos años de observación? ¿Y había sido su muerte realmente tan natural como había parecido inicialmente? Los residentes actuales del edificio Mediterráneo han reportado ocasionalmente la sensación de ser observados, especialmente durante las horas nocturnas. Algunos han mencionado la impresión de que alguien había estado en sus apartamentos durante su ausencia, aunque nunca faltaba nada y no había signos obvios de entrada forzada. Otros han reportado conversaciones telefónicas que parecían estar siendo monitoreadas y correspondencia que llegaba abierta o con sellos que habían sido obviamente manipulados. El apartamento donde Jorge había vivido permanece vacío. Ha sido ofrecido para renta múltiples veces, pero los inquilinos potenciales han tendido a cambiar de opinión después de las visitas iniciales, citando una sensación inexplicable de incomodidad. Los pocos que han intentado mudarse han terminado cancelando sus contratos dentro de las primeras semanas, reportando ruidos extraños, sensaciones de ser observados, y una atmósfera general de tensión que no habían experimentado en otros lugares. Era Jorge Mena un hombre perturbado cuya soledad lo había llevado a crear fantasías elaboradas sobre las vidas de las personas que había observado durante décadas. ¿O había sido un testigo silencioso de una red criminal que había utilizado su edificio como base de operaciones, manteniendo su seguridad a través del anonimato y la discreción que habían caracterizado toda su vida profesional? La verdad sobre Jorge y su cuaderno permanece enterrada en algún lugar entre la paranoia y la realidad, entre la observación legítima y la invención obsesiva. Lo que es indiscutible es que Jorge había visto algo durante sus años como portero del edificio Mediterráneo, algo lo suficientemente significativo como para registrarlo meticulosamente durante más de una década, algo lo suficientemente peligroso como para mantenerlo escondido hasta su muerte, y tal vez esa sea la lección más inquietante de toda esta historia, que las personas más invisibles en nuestras vidas cotidianas podrían estar observando, registrando y guardando secretos que cambiarían completamente nuestra comprensión del mundo que creemos conocer.